Buenas tardes, Susana. ¿Cómo estás? Pablo, pues cuéntanos a qué se debe la volatilidad que hemos visto en los mercados recientemente. Hemos visto también al sector tecnológico pues protagonizar una caída. Entonces, ¿qué podríamos esperar en este sentido? Bueno, primero que nada hay que poner en perspectiva la reacción del mercado. Algo que caracterizó el comportamiento de las bolsas el año pasado fue la baja volatilidad. 14 de los 20 cierres históricamente más bajos del VIX ocurrieron en el 2017, por lo que el regreso de la volatilidad debe considerarse como algo normal. Últimamente lo que más ha preocupado a los mercados ha surgido de dos frentes. Una parte, la posibilidad latente de una guerra comercial. Esto ha impactado a las emisoras que dependen fuertemente de las exportaciones, tanto en el sector de alimentos como en el sector de metales industriales. Y por otra parte, como bien mencionas, los riesgos idiosincráticos en el sector tecnológico derivados de la posibilidad de un ambiente regulatorio más estricto, sobre todo en la utilización de los datos de los usuarios. Esto podría afectar el modelo de negocio actual como empresas como Facebook. La caída de 2.7% en el Nasdaq que vimos el lunes se debió en gran medida a la caída de empresas como Tesla y las llamadas FANGs. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque el rally del 2017 fue liderado en gran medida por estas empresas. Y claro, las llevan a tener evaluaciones que algunos han considerado como excesivas. Sin embargo, han estado sustentadas con reportes financieros muy sólidos. Por mencionar algunas cifras, el conjunto de solamente 5 firmas, Amazon, Alphabet, Facebook, Apple y Microsoft, fueron responsables de más del 40% de incremento en la capitalización del Nasdaq el año pasado. Asimismo, en Europa vemos propuestas para imponer un régimen fiscal menos amigable para estas firmas. Definitivamente recomendamos estar al tanto del alcance de estas medidas y analizar el impacto que llega a tener una materialización de estos embates que actualmente han estado contenidos en el terreno de los discursos y tweets. Resaltamos que en la actualidad no lo consideramos como un riesgo que afecte de manera inmediata los márgenes corporativos, sin embargo hay que estar al pendiente de los reportes del primer trimestre. Pablo, por otro lado, José, en cuanto al crecimiento económico a nivel global, ¿qué perspectiva tienen hacia el segundo trimestre y el resto del año? Mira, vale la pena subrayar que no es la salud de la economía global lo que está poniendo nerviosos a los inversionistas. A nivel mundial se espera un crecimiento de entre 3.8 y 4.2%. En Estados Unidos, a pesar de que el ciclo económico se encuentra en una etapa avanzada, está por recibir una dosis de fuerza por el estímulo fiscal y el incremento en el gasto gubernamental. El presupuesto incorpora aproximadamente 415.000 millones adicionales para el periodo de 2018-2019. El crecimiento de 2.3 en 2017 se prevé acelere a 2.8-2.9, mientras que en Europa se considera un crecimiento de alrededor de 2.5 para este año y en China el 6.5. En la siguiente tabla podemos ver el crecimiento económico de algunas economías desarrolladas. En el último trimestre del año pasado la eurozona creciendo a una tasa de 2.7, Estados Unidos a 2.6 y Japón en 2%. Y en esta siguiente tabla las perspectivas de los analistas de Citigroup para los próximos 5 años. La eurozona creciendo 2.4 en 2018, 2.1 en 2019, mientras que Estados Unidos mantendrá un crecimiento de 2.8% para los próximos 2 años. Aún así, la inflación en Estados Unidos acelera en los próximos meses por el efecto que probablemente tendrá la reforma fiscal. El escenario base es de un 2%. Por ejemplo, Barclays pronostica que la inflación subyacente en Estados Unidos acelere de 1.6 en el primer trimestre a 1.9 hacia el final del año, mientras que en la eurozona se espera una recuperación gradual de la inflación para converger alrededor de 1.4 para el cuarto trimestre, como podemos apreciar en la siguiente gráfica. Pablo, en el plano de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que hemos visto recientemente, ¿piensan que este conflicto podría escalar considerablemente? Como hemos comentado en otras ocasiones, es muy difícil cuantificar el impacto que podría tener una guerra comercial promovida por Trump. En la gráfica en pantalla podemos observar las tendencias de las tarifas en Estados Unidos de 1821 a 2016. Todo empezó con los aranceles que impuso Estados Unidos sobre el acero y aluminio, a los cuales China respondió imponiendo un 15% en algunos alimentos, incluyendo principalmente frutas, nueces y vino, además de 25% en la carne de cerdo y aluminio. Asimismo, el día de hoy China amenaza con imponer un 25% a 106 productos americanos, abarcando productos claves como la soya, de la cual Estados Unidos exportó 14.000 millones de dólares el año pasado. Esto fue en respuesta a la lista de 1.300 productos chinos que Estados Unidos está considerando gravar. Es importante resaltar que aún no son definitivos estos aranceles, existiendo la posibilidad de que no se materialicen tal cual están planeados actualmente. Además, la economía china todavía depende de las exportaciones, así que no esperemos que las tensiones se eleven a un grado que pudiera descarrilar los planes de crecimiento económico de este país y, como consecuencia, el crecimiento global. Adicionalmente, vemos que el gigante asiático está transformándose paulatinamente hacia una economía más orientada a servicios, promoviendo un crecimiento interno.
Como mencionas tú en tu pregunta, sí hay tensiones y hay que estar al pendiente de un posible escalamiento, pero sobre todo hay que dimensionar las consecuencias. Los analistas de Barclays estiman que una imposición de un arancel de 10% en todas las importaciones y exportaciones de Estados Unidos con China resultaría en una reducción del 11% de las ganancias del S&P 500. Sin embargo, ese no es el escenario con la mayor probabilidad. Recordemos que Estados Unidos tendrá elecciones intermedias este año, por lo cual existe un incentivo para contener una guerra comercial que pudiera impactar precisamente con mayor fuerza a las regiones donde el Partido Republicano y en particular Trump han cimentado su fuerza electoral. Sí, sin duda una guerra comercial que afectaría mucho más a China. Y bueno, otro factor clave en los mercados ha sido la expectativa de alza de tasas de interés. José, ¿qué piensan que esto puede influir en la aversión al riesgo más pronunciada? Desde luego, habrá que estar al pendiente de la normalización gradual en la política monetaria de la Fed. En la reunión pasada se mantuvo la mediana de 3 incrementos en la tasa de corto plazo para este año. Sin embargo, dependiendo del impacto que tenga el estímulo fiscal y el incremento del gasto público, podríamos tener hasta 4 aumentos de 25 puntos en el 2018. Por su parte, en la reunión de marzo del Banco Central Europeo, tuvo una posición más hawkish respecto al programa de compra de activos. En este sentido, se espera que el programa de compra de activos termine en septiembre y el primer incremento de 20 puntos base en la tasa de depósito ocurra en diciembre de este año. Sin embargo, en el mediano plazo pensamos que esta tasa se mantiene en cero en la primera mitad del 2019, mientras la inflación se recupera lentamente. Cabe mencionar que podríamos categorizar en dos tipos de respuestas ante el aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales. Por una parte, ante un incremento anticipado y asociado con un ambiente económico sano, el mercado lo interpreta como una señal positiva y de un crecimiento sólido. Sin embargo, bajo la óptica de que el alza en las tasas conlleva un incremento de los costos de financiamiento de las empresas, aunado a un aplanamiento de la curva de rendimientos, esto sí puede poner nerviosos a los inversionistas. Estar muy atentos a este tema. Muchas gracias por el análisis de hoy. Pablo Ballesteros y José García de Vinuesa, socios de AGBC Wealth and Asset Management. Muy buenas tardes. Gracias, Susana. Buenas tardes, Susana. Gracias.